todo eso hoy en día son intenciones de búsqueda que se resuelven en 3-4 párrafos. Te lo va a responder Google Overview. Entonces, la verdad que sí, lo veo complejo. Veo un mundo... La demanda de comprar cosas sigue siendo la misma, ¿no? La cantidad de gente que quiere comprar colchones es la misma. Pero lo que está pasando es que Google ya intenta derivarte el tráfico solamente para comprar. Y del resto quedárselo él, no pasarlo. Hoy en día ves una startup que es como, no, ¿qué hacen ustedes? Somos un chatbot con inteligencia artificial. Ah, bueno, buenísimo. No había, ¿sabes? Chatbot con inteligencia artificial. Qué bueno que ustedes están cumpliendo esa necesidad. ¿Qué consejos le podrías dar a alguien que nos esté escuchando ahora y que seguramente sea un consultor freelance o como mucho una agencia pequeñita que se está enfrentando ahora a todo el tema de captación de nuevos clientes, ¿no? De decir, bueno, mira, nosotros con toda la experiencia que tenemos, lo que vimos que son teclas en las que mayor engagement podemos provocar con ese cliente potencial son estas. Bienvenidos a Jinjan Podcast, el podcast del SEO local. Hoy tenemos temporada 5, episodio 10 y estoy presentando yo, no sé qué está pasando, pero a quien voy a presentar primero será Matt Romero, mi socio y amigo que me acompaña siempre en este podcast. ¿Qué tal, Matt? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me gusta cómo hacer la presentación, ¿eh? Creo que lo vamos a mantener en más de un episodio. Y hoy episodio especial por varios motivos. Primero, porque llevamos 2 semanas sin grabar. Esto me gustaría saber si alguien realmente se dio cuenta de esto, en plan, oye, ¿por qué no suben episodios cada semana? O simplemente nadie se ha dado cuenta, que también puede pasar, es legítimo, pero si alguien se ha dado cuenta, que vaya a los comentarios de YouTube y nos diga, oye, sí, pensaba que ya está, que se había acabado vuestra época de podcaster y no dijeron ni adiós. Especial también porque estamos todavía con la resaca post Local Summit, que ahora después contaremos un poco qué tal ha ido. Y especial también, y esto yo soy un poco friki, me gusta que los números de los episodios cuadren con una temática concreta. Y tenemos el episodio 10 porque hoy tenemos al invitado que podríamos decir que es el SEO número 10, ¿no? O sea, solo por ese fan que todo argentino tiene por el fútbol y el número 10, un gran referente de no solo del SEO, sino de los podcasts. Yo empecé a escuchar podcast de SEO gracias a él y creo que la gente lo va a disfrutar mucho porque, entre otras cosas, tiene una gran capacidad de síntesis, de reflexión y analiza muy bien el por qué y no solo el qué. O sea que es un placer tenerte con nosotros desde Argentina. Ojo, cuidado, poca broma. Andrés Kloster, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Matt? Edu, qué presentación. La presión es total. Yo te la dejo ahí, votando. ¿Top 10 o número 10? Número 10, o sea, con la 10 en la espalda y Eleven, ¿no? Por Bueno, la claro. agencia Eleven. Era para el episodio Claro, 11. ¿verdad? Nos Si hubiera cerramos 11 de última. Si venía la Sí, semana que podemos viene... vamos a hacer episodio doble, es verdad, sí, me gusta. No, pero a ver, yo creo que Eleven está bien, pero el 10, siendo campeón del molaría. mundo, bicampeón de América, pesa. Ahora mismo pesa. Totalmente. ¿Y si decimos que este episodio es el 10 y el 11? Y saltamos directamente esta vez en esta temporada. No, es que eso me daría mucho toque, la verdad. Al ver la numeración de los episodios correlativos, yo creo que no lo soportaría. Descartado. Pero bueno, si te parece, por ir un poquito en orden, muchos de los que nos están escuchando ya te conocerán, pero posiblemente otros no. ¿Cómo definirías quién es Andrés Kloster y también cómo te definís tanto a nivel personal como profesional? Bueno, mi nombre es Andrés Kloster, soy argentino, soy fundador de Agencia Eleven, hago SEO, creo que me defino principalmente como SEO, SEO con S, ¿no? Por supuesto. Empecé muy chico y de forma autodidacta, me defino como autodidacta, creo que siempre he aprendido de esa forma, y así de hecho llegué al SEO medio de casualidad, primero haciendo sitios web, intentando monetizarlos con Google AdSense. Estamos hablando de 2008, 2009, eso arranqué cuando todavía era menor de edad y empecé a hacer SEO porque no podía hacer ninguna táctica de adquisición que requiriera usar una tarjeta de crédito, porque era menor de edad. Entonces necesitábamos estrategias gratuitas, entre comillas, y era spam en grupos de Facebook o hacer SEO, eran las dos opciones que me quedaban a los 14, 15 años. Y bueno, más después de varios años de trabajar en lo que se llama micronichos, en la carrera llamamos micronichos, me lancé con Eleven, también de forma un poco, ¿cómo decirlo?, inconsciente tal vez.
porque no tenía ninguna experiencia previa en agencia ni consultora. Entonces sabía mucho de SEO, pero no sabía cómo vender SEO, cómo hacer marketing de SEO, cómo llevar adelante proyectos SEO, bueno, ni hablar cuestiones legales, administrativas, contables. Todas cosas que hacen a tener una agencia que por ahí no son tan la cosa en sí, ¿no? Pero bueno, dije, esto se aprenderá haciendo y acá estamos, más de 6 años después. Hoy somos una compañía de más de 70 personas, con clientes muy, muy grandes, poco en Latinoamérica. Trabajamos con las marcas más importantes de Latinoamérica, como Mercado Libre, Cava, Coppel, Asicard, Despegar, y muchas otras más, principalmente en los mercados de e-commerce y de fintech. Hoy llevo adelante el equipo comercial, principalmente, soy el director de Revenue. Y bueno, como dijo Matt, arranqué. En su momento cuando empecé, no tenía clientes, no tenía, no es que, al principio era como, bueno, voy a fundar una agencia. La agencia está fundada y ahora qué, ¿no? Como los peces de la película Buscando a Nemo. Entonces dije, voy a empezar a hablar de SEO, ya que sé de SEO y sé hablar, supongo, o me gusta hablar por lo menos, no sé si sé. Y empecé la máquina del SEO, que bueno, me dio muchísimas gratificaciones. Conocí a Guido Macei, que es mi socio, gracias al podcast, porque él era oyente del podcast. Conseguimos clientes, conseguimos equipo, muchísima gente conocida, Matt uno, que creo que nos terminamos conociendo gracias al podcast de alguna forma. Así que eso es un poco, creo, la breve descripción de mi persona. Poco, Muy, ¿eh? muy completa. De hecho, recuerdo como muchas veces en la máquina del SEO comentabas, ¿no? Esta trayectoria y este cambio de nichero a llevar una agencia SEO, pero ahora, claro, ya han pasado varios años. ¿Podría ser que ahora lleves más años detrás de una agencia que los que fuiste nichero? No lo había pensado de esa forma, pero sí, totalmente. Además, yo cuando era nichero, nunca fue mi ocupación principal. Yo primero era estudiante y nichero, bueno, estaba en la secundaria, después estaba en la universidad y era como una ocupación secundaria. Nunca estuve 8 horas por día haciendo nichos. Tal vez tendría que volver atrás el tiempo y hacerlo y hubiese hecho mucho más dinero. Pero siempre era como una cosa medio secundaria. Incluso al principio no lo veía como yo me puedo dedicar a esto. De vuelta, era una forma de eh, generar unos ingresos, como si fuese un side project. Y desde que estoy con Eleven es full time Eleven, pensando en Eleven. Bueno, me gustaría decir solo 40 horas por semana, pero son muchas más, se aproximan a las 24 del día. Entonces no solo llevo más años, sino que sin duda llevo más tiempo, más energía, más. Así que sí, de hecho, ya me parece lejano esa época. Me pasa a veces que alguien me contacta y me dice, no, porque ahora hacer un nicho, yo como no sé, estoy muy alejado, pero muy alejado de que AdSense te apruebe una cuenta, ¿viste? Esas cosas como de cómo hacer para que te permita el sitio. No, lejísimo. ¿Y el Eleven? ¿Le pusiste esto el nombre? ¿Cómo? Lo Le de puse yo el nombre, Eleven. sí. Le ¿Y puse yo el por nombre qué? Eleven. Primero dos ¿Querés la veces. respuesta? La respuesta oficial tiene varias respuestas. Voy a dejar que el público elija cuál es la real. Por un lado, porque somos más que un 10. O Ah, mira. sea, la idea es poner como un estándar de excelencia por encima de lo esperado. Por otro lado, hay un juego de palabras con que se eleven tus posiciones. Ah. Y por otro lado, suena lindo. Yo estaba En pensando definitiva, en es que lo te único ponen primero dos importante. veces. Primero en la web y luego la ficha, algo así. A mí mola. Como 1-1, me gusta también. Me gusta más. Sí, no lo había pensado, pero me cuadran todas las explicaciones que diste, o sea que si hay una oficial, las otras podrían colar perfectamente. Y te quería preguntar, no sé si ahora que evidentemente, ¿no? Ya le dedicaste muchas más horas y esfuerzo a ese rol, mejor dicho, ¿no? Como CMO o también como SEO, pero con un foco de agencia. ¿Qué dirías que es lo que más te ha cambiado tu forma de pensar respecto a la época de nichos? ¿Con el SEO, con Google? ¿Cómo funciona la monetización online? Bueno, gran pregunta. Muchísimo cambié, en parte también porque crecí, ¿no? Ahora con 31 años soy muy distinto de cuando tenía 25. Pero creo que hay un cambio importante. Cuando uno es nichero, solamente uno es responsable de hacer que los sitios crezcan y son sitios unipersonales y si uno los empuja, mejora, si no hace nada, no. Cuando uno trabaja en agencia y cuando uno trabaja en general con marcas grandes, ya sea como agencia o in company, te das cuenta que no es lo mismo lograr que algo suceda en un sitio grande o en una empresa grande en general para cualquier cosa que cuando uno está en una micropyme.
¿Qué quiero decir con esto? Yo cuando era nichero, cuando empecé en el SEO, muchas veces decía, ¿cómo puede ser que tal sitio no se dé cuenta que tiene este error? Y después cuando empecé a trabajar con esos sitios, claro, me decían, ya sabemos que está este error. Pasa que si lo corregimos se rompe todo esto otro, o no nos dan bola para corregirlo, o hay que hacer todo un lobby, una política para eso. Como que empecé un poco a entender más, pues, bueno, ni hablar cuestiones de negocio mucho más sofisticadas. Y después en el camino cambié muchísimo Google, ¿no? La monetización en general, Google. Este año estamos viviendo todo este cambio con la IA que hace que se reparta mucho menos tráfico en los sitios web por todos estos 0 clics en las SERPs. Eh, Cuando yo hablo del cambio de la IA me refiero mucho más a cómo Google responde con sus AI overviews o te intenta llevar al AI mode, más que la gente ya no usa Google, que ese creo que es un efecto que no es tan potente hoy en día. Pero bueno, sí, o sea, cambió muchísimo y también las keywords a las cuales yo apuntaba. O sea, en mi época de nichero eran todas keywords informativas, mucho de trámite, mucho, bueno, las clásicas, ¿no? Significado de los nombres, significado de los colores, recetas. Y hoy en día me encuentro trabajando con marcas que lo que buscan posicionar es, no sé, iPhone 15 o seguro de viaje o vuelos a Cancún. Como esa keyword transaccional mucho más compleja y mucho más atada a ventas. Sí, es un cambio de paradigma total. De hecho, hace unos episodios atrás tuvimos a Javier Bermúdez, que es el SEO manager de Hoteles Barceló. En Argentina creo que hay Hoteles Barceló, ¿no? ¿Puede ser? Sí, 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 hay. Pues él cheval de todos los hoteles de todo el mundo y nos comentaba cómo muchas veces hay tantísimos factores en juego más allá de el aparezco en tal posición para una keyword concreta, como puede ser incluso los propios precios que están poniendo los sitios de reserva de terceros, cómo afecta a las reservas de mi propio sitio web, el CTR si otros están con ofertas estacionales y tal. Entonces, claro, es hacer malabares con 1000 pelotitas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, mucho más complicado y supongo que también tenés que tener mucha más mano izquierda, ¿no? Con los objetivos que se plantean para estas empresas. Sí, totalmente. Creo que también he aprendido a valorar la habilidad de gente de vuelta, tanto en agencia como en company, que logra que las cosas sucedan, incluso sabiendo menos. Como que yo cuando arranqué por ahí ponderaba muy alto a la gente que sabía. Eh, y después me empecé a encontrar en empresas, sobre todo, gente que sabía pero no ascendía, o incluso gente que sabía pero no lograba que las cosas sucedan. Y por ahí otras personas sabiendo un poco menos hasta incluso como trabajando de forma menos intensa, esa habilidad de lograr que las cosas efectivamente sucedan, o sea, en SEO y en general en marketing, en adquisición, es preferible lograr que se hagan un 70% de las cosas, ¿no? Que se haga un 0% por más que sepas muy bien las cosas. Nosotros como agencia podemos hacer los mejores informes del mundo, pero si no logramos que después implementen los cambios que pedimos, vas a tener un montón de PowerPoints muy lindos, nada más, digamos. Entonces sí, bueno, en el mundo travel puntualmente, esa es una de las temáticas que yo no conocía en absoluto antes, es una carnicería, o sea, es hermoso. Es hermoso para verlo medio desde costado, no sé si para estar en el día a día, pero es una demencia, además es un sector, cuando uno vende productos, bueno, mal que mal son estáticos, ¿no? Como que un celular es el celular y ya. El tema travel es que tiene mucho dinamismo, ¿no? Porque cada tramo es un tramo, pero es un tramo en función de todos los vuelos disponibles que haya, todos los posibles precios, las promociones, los cruces con un montón de cosas. Nada, la competencia en paid es brutal, la competencia en SEO también, es un nicho que le tengo mucho respeto a los que se dedican a eso. Yo creo que además Google no crawlea todas las páginas cada mismo tiempo, ¿no? Y yo creo que en el mundo travel tiene que estar crawleando cada minuto, porque cambia tanto, de repente Sí, baja no, el precio, pues cambia el otro, no sé qué. Es una locura. es una Sí, sí. demencia de real time. Encima, claro, va a estar al día de todo eso. Bueno, ustedes porque cuentan con un equipo muy grande y con mucho expertise, pero desde tu punto de vista personal, ¿cómo haces para mantener esa curiosidad después de tantos años, ¿no? Si tenemos en cuenta la época nichera también, para después de tantos años estar rodeado de SEO, que sigas teniendo curiosidad para decir, me tengo que mantener al día, incluso ahora más que antes, porque los cambios van más rápido y todo pasa a una velocidad que como te despistes, chao. Totalmente. Bueno, soy muy curioso de forma innata. No lo elegí, no creo que sea meritorio. Nací así, no sé, será una cuestión de genes o de crianza.
pero no me cuesta ser curioso, no me cuesta aprender y me resulta estimulante aprender, investigar, meterme en esos rabbit holes. De hecho, a veces me pasa que cuando logro, me pasa lo contrario, cuando me resulta raro encontrar 2, 3 horas en la agenda para meterme a fondo en un tema. Cuando uno va creciendo la estructura y va tomando más responsabilidades, empieza a tener tareas cada vez más cortas, ¿no? De 15 minutos saltar a otra cosa, 15 minutos saltar a otra cosa, hablar con alguien, delegar, volver, como hacer zoom out, zoom in, zoom out. Cuando logro dedicar 2, 3 horas, hoy puntualmente, ahora son las 10:30 de la mañana, yo me levanté a las 6 y de 6 a 8 estuve haciendo unas cosas en spreadsheet, no es específicamente SEO, pero como que me pude meter en un problema y es muy placentero. Entonces, en ese sentido no me cuesta, sí ayuda mucho, como mencionaste al pasar, tener un equipo. Hoy por hoy yo no soy ni de cerca el que más sabe en Eleven de SEO y de ninguna de las cosas. Y empezamos a tener una persona que sabe mucho de SEO local, una persona que sabe mucho de SEO para e-commerce, una persona que sabe mucho de travel, una persona que sabe mucho de, no sé, de retail. Y eso está bueno también porque, bueno, nada, cada uno tiene un poco su nicho donde profundiza y uno se puede nutrir de eso. Pero sí, hay que estar constantemente actualizado. Es una época interesante, yo creo que es un año muy interesante para el SEO, divertido. Eso ayuda también a estar más actualizado, creo yo. Pero también es como que le tenés que esquivar un poco el humo, ¿viste? Tenés como que disipar, porque entras a LinkedIn y salís espantado de las cosas que hay todos los días. Que entre que el SEO murió, que ahora ya no nos ponemos de acuerdo ni con las siglas de lo que estamos haciendo, que GEO, que IO, AXO, LLMO, que todos los días sale algo nuevo, no sé, acá me voy a mojar, ¿no? Como dicen allá en España, pero este nuevo navegador de OpenAI, ponele, para mí no va a andar. Pero cuestión que el día que salió, entré a LinkedIn y todos eran, murió Chrome, se terminó Chrome, Es verdad. pará, lleva 2 horas andando, podés esperar un poco, ¿no? Como que, bueno, todo es muy real time y muy clickbait y a veces eso abruma también, porque es como que sentís que siempre te estás quedando atrás, siempre hay una herramienta que, viste, que no estás usando, una conexión de N8N que no estás usando, un agente que no estás probando, entonces también eso genera, uno tiene un backlog gigante de cosas para hacer y genera cierta ansiedad, cierto FOMO, Ay, pero, pero bueno, sí, yo esto lo hace lo que entiendo se muy bien, puede. además. Matt sabe que a mí me encanta cada vez que sale algo nuevo, probarlo. Y bueno, los martes por las tardes nos dedicamos a probar herramientas y cuando, por ejemplo, este martes no pude hacer directo, ahora me encuentro con esta cosa, ¿no? De, joder, se me han acumulado muchísimas, quiero probar muchas cosas, lo quiero hacer en directo y no Ya puedo. estoy Entonces, desactualizado. sí, sí, te entiendo a la perfección. Es un poco una locura, pero bueno, son los tiempos que nos Parte tocan. del juego. Antes mencionaste un poco por encima que hay gente todavía que te contacta por tu época nichera, ¿no? Y te hace preguntas del sector. Bueno, no te voy a Cada vez hacer menos, me preguntas, parece. no te voy a hacer preguntas sobre los nichos, pero sí que me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a, que eso sí imagino lo sabrás, la situación actual de los nichos en cuanto a que han sido posiblemente los más afectados en cuanto a reducción de tráfico orgánico. Sí, sí, no sé si los más. Creo que si tenés una web de clima estás peor. No, pero sí, sin duda, sin duda. Con esto yo lo llamo el gran filtro, que es Google poniéndose en el medio. Antes, hace 15 años, toda búsqueda que llevaba Google era una visita en algún sitio web. Hoy en día hay un porcentaje muy alto, estamos discutiendo cuál es ese porcentaje, pero creo que todos estamos de acuerdo que arriba del 30, 40% no llegan a ningún sitio web, ¿no? Se lo queda Google en el medio. Trata de resolverlo, ya sea con snippets, ya sea con AI Overview, sobre todo con AI Overview. Y sí, sin duda, los nichos, yo recuerdo las intenciones de búsqueda que yo satisfacía, eran cómo salir del Veraz. Veraz, para quienes no sepan, no se escuchen de fuera de Argentina, es como la empresa que hace tu historial crediticio. Buró de crédito en México, Data Crédito en Colombia. Tenía muchos nichos yo de esto, así que sé cómo se llama en cada país de Latinoamérica. Todo eso hoy en día son intenciones de búsqueda que se resuelven en 3, 4 párrafos. Te lo va a responder Google Overview. Entonces, la verdad que sí, lo veo complejo. Veo un mundo, la demanda de comprar cosas sigue siendo la misma, ¿no? La cantidad de gente que quiere comprar colchones es la misma. Pero lo que está pasando es que Google ya intenta derivarte el tráfico solamente para comprar.
y el resto quedárselo él y no pasarlo. ¿Te abruman la cantidad de hostings que hay en internet y no sabes cuál es el mejor para SEO local? Nos hemos aliado con Rayola Networks para traerte los mejores planes de hosting, tanto si eres nichero, consultor o incluso un pequeño negocio local que quiere gestionar su propia web. En Rayola tendrás un hosting con soporte en español las 24 horas del día. Sus servidores, ubicados en España con infraestructura de primer nivel, harán que tus webs vuelen. Contrata con un 20% de descuento haciendo clic en el enlace de la descripción. Y si ya tienes tu web con otro hosting, no te preocupes, en Rayola te migran la web de manera totalmente gratuita. Entonces, la verdad que lo veo muy complejo. Agradezco no tratar de seguir posicionando ese tipo de keywords, porque es como que se achicó la torta, ¿no? Como que ahora tenemos un 50% del tráfico por el que antes disputábamos. Y encima también, eso como por un lado, ¿no? Desde arriba, si querés. Y desde abajo está el tema de la generación de contenido. En mi época, hacer nichos era sentarse a escribir. Se usaba spin tags para cambiar los textos si querías hacer como variaciones y demás, pero no existía abrir ChatGPT y decirle, hacer de cuenta, sos un experto en tal cosa y escribirme un texto de 2000 palabras. Si hubiese existido en ese entonces, a veces fantaseo con volver atrás en el tiempo con ChatGPT, como yo solo tener ChatGPT, volver atrás en el tiempo y poder generar y que digan, ¿cuántos nichos? Qué rápido que los hace. Pero digo, hoy en día para destacar los contenidos tienen que ser de muchísima más calidad que antes porque es como que subió el agua del mínimo. Entonces, nada, se te achica entre el techo, entre menos tráfico y más facilidad para crearlos y la posibilidad de crearlo de forma masiva. Y nada, un internet bastante más saturada de bullshit. Entonces, eso también hace que Google elija qué indexar, cada vez indexe menos de todo lo que hay en Internet. Es un escenario complejo. No sé si es una gran conclusión a la que estoy llegando, pero sí, complicada. Sí, no, creo que como reflejo de la situación actual es bastante claro, tanto por abajo como por arriba están cada vez más cerca, por lo tanto hay menos espacio útil, ¿no? Aprovechable, por así decirlo. Claro. Y habrá que ver, ¿no? Y no solo para los nicheros, sino incluso para el equilibrio que existía en Internet, ¿no? Por ese intercambio de clics a cambio de que venga a mi web. Que habrá que ver quién va a seguir generando contenido original, no me refiero con ChatGPT, si no hay un beneficio de por medio. Pero bueno, eso supongo que todavía queda un poco para averiguarlo. Te quería preguntar también también fui no solo nichero, también fuiste podcaster. Ahora creo que colaboras en algunos episodios de manera puntual, pero ya podcaster como tal no son, la máquina del SEO terminó. De hecho, tengo la duda, ¿es posible que mi episodio haya sido el último? Puede ser, ¿no? O sea, el último no, Puede porque ser. el último fue medio una despedida, pero puede ser que haya sido la última entrevista, el anteúltimo episodio. Fui para O sea, cerrarlo, fuiste vos. básicamente. O sea, no sé cómo Es tu tomarme culpa. eso, pero bueno, seguramente que sí sigas consumiendo podcast y te quería preguntar con tu experiencia en el sector, ¿cómo ves la situación actual de los podcasts de SEO y marketing? Porque también no han tenido un boom quizá tan grande como el de la generación de contenidos con ChatGPT, pero sí que sobre todo en los 2 últimos años se han multiplicado por todos lados. No sé vos ahora mismo si los consumís, si es algo que quizás ya no te aporta tanto. Yo no soy muy consumidor del formato podcast, lo cual es medio irónico, ¿no? Como que me dio tanto como productor, pero no soy muy consumidor porque me cuesta mucho escuchar voces mientras estoy trabajando. Entonces solamente me queda si estoy viajando en auto o si estoy corriendo. Y cuando estoy Igual. corriendo depende el tipo de entrenamiento que esté haciendo. Si es medio exigente tampoco puedo escuchar voces, necesito como el beat. Entonces, nunca fui un consumidor de podcast, ni de marketing, ni de otras cosas que me interesan. Soy mucho más de leer. Pero sí, lo que sí noté desde que yo empecé mi podcast en 2018 hasta que lo dejé, que fue creo que en 2022, una cosa así, un poco lo dejé de hacer porque me pasaba que sentía que me estaba medio quedando sin temas en esa época, que el SEO era más monótono que ahora, y ya sentía que había hablado, ya había opinado lo que pensaba de casi todas las cosas. Como de nicho ya había hecho 10 episodios, de Inbuilding había hecho 10 episodios, el SEO local había hecho 4 episodios, entonces ya no tenía más opiniones sobre cada tema. Lo cual ahora cambió porque como que se aceleró con todo este tema de la IA y demás. Pero sí cuando yo empecé, creo que estaba Campamento Web, específicamente de SEO, y no sé si había algún otro podcast de SEO en español. Lo cual obviamente a mí también me ayudó para ese posicionamiento porque, bueno, menor oferta, más fácil destacar. Y hoy en día hay una oferta brutal, incluso de, bueno, No. ustedes específicos de SEO local, pero digo, son podcasts mucho más anichados, lo cual también te permite ir a buscar un contenido
muy específico y bueno, también empieza a haber mucho más apoyo de la IA también, ¿no? Con esto de que hoy en día le tirás a LLM, LM Notebook, le tirás Notebook LM, ahí va. Le tirás un par de PDFs y te arma un podcast de 2 personas hablando y explicándolo y realmente es muy bueno. Sí, muy bueno, sí, sí. Los vídeos que monta también son espectaculares. Edu hizo un par de pruebas y no te das cuenta, Tiene realmente. más visitas que No, los no, no, míos. claro. Los que yo Bueno, es hice, que es eso, para los creadores de contenidos nos obliga a preguntarnos, bueno, ¿por qué me van a consumir a mí en lugar de consumir un resumen hecho por una inteligencia artificial? Ahí es donde un poco está también el desafío de esta era. Sin que sea un Sí. valor en sí mismo, ¿no? También, porque como que yo estoy viendo, el otro día había una publicidad, si no me equivoco, de Coca-Cola, hicieron su publicidad de Navidad con inteligencia artificial y aclara, como los actores no eran actores, sino que era inteligencia artificial. Y aclaraban, se empleó la misma cantidad de gente que si no no se hubiese usado inteligencia artificial. Está como esa cosa medio moral de no estamos reemplazando a los humanos. Y también está como esta cosa de no usamos inteligencia artificial para esto. Es como decir, no sé, no usamos Photoshop, lo hicimos a mano. O sea, claro. es una herramienta. El tema es, nada, si lo que estás haciendo te lo reemplaza una generación, una inteligencia artificial generativa, bueno, por ahí hay que replantearse el valor. Sí, a mí me da la sensación de que en ese sentido van a buscar la forma, sobre todo las grandes empresas, de hacer una especie de greenwashing con el tema de la IA, simplemente de cara al público, ¿no? Acá, por ejemplo, Totalmente, sí, sí, sí. en Argentina no sé si funciona igual, pero acá en España los coches tienen etiquetas según el tipo de contaminación que producen, ¿no? Para poder catalogarlos. Y va desde la B, luego la C, y después están las eco y las cero, que es para los coches eléctricos, ¿no? Entonces vos podrías pensar, este coche tiene una etiqueta eco, por lo tanto, contamina muy poco, es respetuoso con el medio ambiente y demás. Pero los fabricantes se sacaron de la manga un modelo que es el microhíbrido. Tiene una batería un poco más grande que un coche convencional, le ayuda con el arranque y poco más, pero vos después ves el consumo de gasolina y puede estar en 7 litros cada 100. O sea, que consume y Claro. gasta igual, pero tiene su etiqueta eco, ¿no? Es como, no, mira, respeta. Yo creo que con la IA va a pasar algo parecido. Se van a buscar alguna forma de etiquetar ciertas cosas para que a vos te dé la sensación de que están priorizando a los humanos, pero luego por detrás, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, Microsoft a lo largo de este año ha despedido a más de 15.000 personas. Amazon anunció, se ha quitado 14.000 ya de divisiones no centradas en la parte de logística, pero la parte de logística viene ya para el año que viene con mucha parte automatizada vía robots y es normal. Al final, de alguna manera, tienen que compensar los miles de millones que están invirtiendo para no quedarse atrás en la IA, ¿no? Entonces, creo que es algo que no podemos evitar. Hay Pero volviendo un varios. poco, sí. Te interrumpo con una cosita con esto que decís. Creo que hay varias cosas que vamos a ver los efectos en los próximos 2, 3, 4 años. Uno es la cantidad de software que se está creando con inteligencia artificial. Yo creo que eso no va a ser gratis, en el sentido de o sea, la IA es muy buena para hacer cosas a bajo nivel, para armar arquitecturas de software. Probablemente hoy no esté todavía el nivel de hacerlo y hay empresas que ya están delegándoselo. Entonces, siento que es como que ciertas cosas van a colapsar en un tiempito por eso. Y después está todo esto como decías, toda la inyección de dinero que se le está poniendo a las empresas para, digamos, cumplir con las expectativas que esas mismas empresas generan y que eso también está generando un crecimiento de la bolsa histórico y un bull market gigantesco. Está esa discusión de, bueno, esto se va a pinchar en algún momento y qué va a implicar que se pinche. Va a implicar, o sea, estamos como en un hype que después va a caer y se va. Digo, cuando explota la burbuja de las .com no significa que Internet murió, todo lo contrario, ahí medio que arrancó fuerte Internet, pero tuvo como ese pinchazo inicial que depuró la basura. Y un poco pasa, ¿eh? O sea, hoy en día ves una startup que es como, no sé, ¿qué hacen ustedes? Somos un chatbot con inteligencia artificial. Ah, bueno, buenísimo. No había, ¿sabes? Chatbot con inteligencia artificial. Qué bueno que ustedes están cumpliendo esa necesidad. Hay como un hype que siento que necesita como hacer Yo el creo, overshooting, pegarle, bajar y acomodarse.
Yo creo que va a haber una burbuja muy grande en cuanto a la parte de recopilación de datos, ¿sabes? Porque al final También, totalmente. todas las IAs agénticas y tal que recopilan datos, recopilan la misma fuente de datos. Entonces, todo el contenido que crean es un resumen de lo que consideran importantes de un Totalmente. montón de datos que todos están cogiendo exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que ahí va a haber como ese pinchazo de información, ¿no? Que de repente el que se salga un poquito, pues conseguirá destacar y todo lo demás va a ser muy mediocre. Sí, mismo Internet, o sea, las redes sociales, Twitter. Twitter está completamente arruinado, o sea, es la ¿cómo es? Internet Dead Theory, o sea, son todos bots, hablando con otros bots. Reddit un poco, Reddit tiene ese sistema de puntuación que a veces ayuda un poco a cubrirlo y además por ahí hay algunos subreddits específicos que son un poco más amenos, pero te pasa lo mismo, como que vos notás que cada vez más porción del contenido que se genera que es generado por inteligencia artificial de baja calidad. Entonces hay como una tendencia en la baja que vamos a ver de vuelta. Puede ser que esto siga así hasta que usar internet sea, viste, no sé, que mis hijos me digan, ay papá, usás internet vos todavía, ya no se usa más internet. O puede ser que de alguna forma pegue la vuelta y como depuremos la basura. Si terminemos usando foros y redes sociales donde haya que autentificar que sos humano para entrar, no lo sé. Curioso, curioso. Te quería preguntar también por el tema de los eventos. Vos desde Mm. hace varios años sos parte del equipo que organiza el SEO Camp. ¿Quinta edición? ¿Sexta? ¿Séptima? ¿Cuántas van? Ya hicimos 6, en marzo del 2026 se viene Sí, la séptima. la séptima edición. Tenés bastante experiencia, más otros cuantos a los que habrás asistido como ponente, como invitado o demás. ¿Y cómo ves la situación actual de los eventos, sobre todo de SEO, pero también los de marketing? ¿Crees que en cierta manera se perdió un poco la magia esa que había al principio de, wow, voy a ir al SEO Plus y voy a ver a Luis o a Chuso por primera vez y va a ser todo como Disney, ¿no? Puede ser, no lo había pensado. La pandemia fue un tema. El hecho que 2020 y 2021 se suspendieran prácticamente todos los eventos presenciales eh, fue un tema. En Latinoamérica, por ejemplo, había un par de eventos sobre SEO presenciales, además del SEO Camp, que es el nuestro, y desde la pandemia no volvieron a hacerse. Había otro en Buenos Aires, había uno en Lima, había uno en Colombia, creo en Bogotá, y no se hicieron más, algunos pasaron a ser virtuales. Yo creo que nosotros somos una empresa totalmente remota, mi socio vive en Austria, tenemos equipo en Argentina, mucho equipo en el interior de Argentina, en Brasil, entonces somos a favor del remoto, pero creo que hay algo de los eventos presenciales que no es reemplazable por un webinar o por una entrevista virtual. De vuelta, el que estoy 100% a favor y de hecho soy el primero, o sea, fundé una empresa remota, tenía un podcast. Puede ser que se haya perdido un poco de esa mística que también tiene que ver con lo novedoso. O sea, es como todo. Tal vez nosotros, porque ya estamos más viejos y hace mucho que estamos en esta industria, entonces nos pasa que, viste, uno se vuelve más. No antes era distinto, viste. Antes los SEO Plus vos no sabés lo que era antes. Y capaz los que van por primera vez al SEO Plus van ahí y están igual de emocionados que nosotros la primera vez que fuimos y lo ven a Luis y a Chuizo. Se fascinan como nos fascinamos nosotros en 2018-2019 cuando lo vimos por primera vez. Pero bueno, sí, y también sí está pasando, a quedar de vuelta, hay como una enshitificación de los eventos que ahora todo es con IA. ¿Viste? Evento de data e IA, marketing e IA, no sé, SEO local e IA. Capaz después no hay nada de IA, pero es como que hoy hay que ponerle IA a todo, ¿viste? Pero bueno, sí, eso es un poco, digamos, como lo veo. Igual creo que ya recuperamos lo que se había perdido en la pandemia en cuanto como a dinámica presencial. Sí, de hecho, bueno, acá en España este último año creo que se han hecho, no sé, más de 50 fácilmente, no solo de SEO, sino de marketing también. No sé, quizá mi sensación es más con el formato, o sea, yo llevo un tiempo creyendo que el formato estándar de un congreso está ya un poco quemado. De hecho, hasta hace muy poco no se me ocurrían tampoco alternativas, porque una cosa es decir, bueno, yo creo que esto no funciona, pero si no tienes una alternativa, ¿qué hacer, no? Y ahora sí que ya poco a poco creo que lo tengo claro, no lo he puesto en práctica, pero bueno, que creo que sí sé por dónde pueden ir un poco más los tiros presenciales para que realmente rente, pero luego hay que ver la otra parte, que es que sea rentable a nivel económico, ¿no? Porque vos lo sabes bien, montar Lo algo querés así es contar? Así carísimo. así lo, así lo implementamos. No, no porque falta un año para el nuestro, entonces no Ah, quiero. claro, claro. O sea, su evento. Después te lo cuento a vos si querés, pero acá en público, de hecho, ayer hicimos nosotros, de hecho, hace el año pasado
hicimos el primero presencial en Madrid. Este año no pudimos por cuestión de timing, de recursos y demás. Entonces, ayer lo hicimos online y conforme terminó ayer, cerramos, que se pasaron como 1000 personas y demás, le fastidiamos un poco a los de Latinoamérica porque era a las 9 de la mañana de acá, o sea que directamente al público de LATAM Imposible. no lo pudo ver en directo, pero bueno, se lo dejamos hasta el domingo. Pero fue terminar el evento y decir, creo que ya sé cómo hay que hacerlo el año que viene para que sea presencial. Pero bueno, ahora mismo es simplemente una intuición que tengo, no la O pude sea, va a validar. tener una Muy bien. dinámica, estén atentos, porque va a tener una dinámica distinta, original. ¿Quieres vídeos Sí. de influencer entre charla y charla? Va a haber mucha inteligencia artificial. Mucha inteligencia No, artificial. es cuestión de formato, no de contenido, ¿eh? No es tanto el contenido, sino el formato, pero Ay, bueno, pero luego es que está la otra parte que te comentaba, que es que tiene que ser, no todo formato sirve para toda cantidad de público y necesitas casi una cantidad Claro. mínima de público para que puedas tener patrocinadores, porque si no, ¿quién asume? Eso es imposible, que una sola empresa no te sale a cuenta. Totalmente. nosotros a lo mejor somos un poquito más haters, ¿no? Con el formato tradicional de los eventos. Pero el otro día en una consultoría hablé con un chico que se dedicaba a ir a eventos de estos de médicos y había ido recientemente a un evento de marketing y el tío decía, es que esto es una locura, ¿sabes? Yo estoy acostumbrado a ir a eventos de médicos, que Sí. está todo el mundo ahí atento, apuntando, tal y que cual, que están como que se tienen casi asco y de repente un evento en el que están ahí, ¿sabes? Una actitud mucho más Sí, más de distendido. disfrutar, con ese networking de beber cerveza, de comer, ¿sabes? Luego de irse a algún sitio y tal. Y el tío flipaba. Sí, nosotros Güey, porque nos quejamos, pero hay cada industria. sí, el de los notarios, hay congresos de notaría y eso, por lo visto, es, vamos, un velatorio. Increíble. Vale, me gustaría pasar al siguiente bloque, que está más relacionado con el mundo agencia, y te quería preguntar, desde tu perspectiva, cómo gestionaste, seguramente con Guido también, el crecimiento de la agencia, ¿no? Ahora son 70 personas, no sé exactamente cómo fue creciendo año a año, pero sí que ha habido un crecimiento bastante exponencial y cómo se enfrenta eso versus a la calidad que se ofrece, ¿no? A todo ese foco técnico que cuando tenés poquitos clientes tenés más foco, aunque luego tengas más equipo, es más fácil, ¿no? Atajar a unos pocos que ya cuando es un transatlántico prácticamente. Sí, ¿cómo se hace? Con mucho trabajo, poniéndole mucha cabeza, y no ha sido fácil, sin dudas no ha sido fácil. El crecimiento que nosotros tuvimos fue bastante exponencial, como bien decís, nosotros al no tener inversión externa y tampoco haber partido de una cartera existente, no es que somos muchas veces una agencia se funda como un desprendimiento de una agencia más grande, entonces, no sé, trabajas en una consultora grande y te conoces a alguien ahí con el cual te haces socio y te llevas un par de clientes que conoces o contactos o no. Nosotros al arrancar tan de cero, como que el crecimiento fue muy lento al principio, pero se fue generando un interés compuesto que hizo que sí, o sea, hoy somos 70 y hace 2 años éramos 30 y hace 3 años éramos, no sé, 20. Entonces el crecimiento de gente, yo le digo gente que por ahí como uno más lo entiende, pero la facturación correlaciona bastante, obviamente. En este negocio uno no, o sea, uno vende y después contrata, entonces la facturación va muy aparejada a la cantidad de gente. Y bueno, el tema de la calidad ha sido todo un tema. Nosotros tuvimos un cuello de botella muy grande en 2022, más o menos, cuando éramos entre 10 y 18 personas, nos pasaba como que teníamos un techo que no podíamos terminar de romper. Porque vendíamos, sumábamos clientes, topeábamos la capacidad operativa y no nos nos costaba conseguir recursos especializados con mucho seniority que puedan llevar bien el servicio sin vender humo, saber de SEO, pero además poder gestionar equipo, poder gestionar las cuentas. Esos perfiles nos costó mucho conseguirlo, entonces nos pasaba que parábamos de vender nuevos clientes. O sea, decíamos, no tomamos nuevos clientes hasta no resolver este problema operativo. Y además también estás en un estadio donde tampoco tenés mucho, o sea, las ofertas económicas que podés hacer y de proyección también, que no hacen que quiera venir el SEO manager de Hoteles Barceló. No quiere venir porque por dos razones. Primero, porque no tenés plata para pagarle lo que vale. Y segundo, porque no sabe todavía si es un proyecto, digamos, con el nivel de respaldo que va a seguir existiendo en 2 años. Entonces, costó mucho ese momento. Siempre tomamos la decisión de crecer firme en lugar de crecer acelerado y que se resuelva en el futuro. Siempre tendimos a ser más conservadores que agresivos con el crecimiento. Nada, tardamos un poco más tal vez,
que lo que podríamos haber tardado, pero creemos que tomamos la decisión correcta y nos permitió hoy en día sí tener ese equipo de capas medias, si se quiere, o de segundas líneas, que son en definitiva lo que hace crecer una empresa y dejar de ser una empresa chica, pasar a ser una empresa mediana. Creo que ahí está el diferencial, pero bueno, eso sí, o sea, ¿cómo lo hicimos? Costó mucho y picar piedra y tener un compromiso con esto, con no bajar el nivel del servicio. Conmigo nos involucramos muchísimo con un montón de clientes hasta hace relativamente poco. Hoy en día, por primera vez, podemos decir, bueno, tomamos por ahí los clientes solamente donde es necesario que nos involucremos y después hay un equipo que probablemente lo lleva mejor que nosotros en el día a día. Probablemente no, estoy convencido, lo lleva mucho mejor que nosotros. Pero, pero bueno, sí, fue todo un proceso. Tengo una pregunta, porque me imagino cómo puede ser, ¿no? Ese momento en el que tienes 20 empleados y dices, tengo que contratar más. Pero cuando tienes 60, ¿en qué momentos piensas, necesito 2 más o 3 más? Pero claro, ya entiendo que el volumen de trabajo es tan grande que hacer esa medición de saber cuánto necesitas en ese momento, que tiene que ser muy complejo. Sí, sí, o sea, se va complejizando, también pasas a contar con recursos de todo tipo, pero principalmente humanos, que te ayudan en ese cálculo y en esa gestión. Nosotros hoy tenemos un equipo de finanzas que puede medir mucho mejor de lo que lo hacíamos nosotros intuitivamente cuando éramos 15 Claro. personas, la capacidad operativa en un momento dado, cuántas horas se le está dedicando a cada proyecto y por lo tanto un costeo de si estamos cobrando caro o barato los proyectos en función de lo que nos cuesta hacerlo y de los imprevistos, y cuántas horas se están dedicando a, no sé, cuestiones no específicamente los proyectos, como puede ser capacitaciones internas o cuestiones administrativas. Y después un equipo de recursos humanos que hace, por ejemplo, el recruiting, las búsquedas, escribir la gente por LinkedIn para proponerle que aplique a búsquedas, hacer las primeras entrevistas. Todo eso, al principio, obviamente, nosotros Claro. haciéndolo y haciéndolo mal, porque yo no sé nada de recursos humanos. Entonces, mis entrevistas laborales eran mucho peores que alguien que sea experto en eso. Pero sí, hoy por hoy, también lo que te pasa cuando el equipo empieza a crecer es que los gastos ya no los realiza gente que es dueña de la empresa. Eso es un salto muy importante, ¿no? Porque cuando sos pocos, podés controlar todos los egresos de la compañía. Porque básicamente los realizás vos o los realiza alguien, pero te pide autorización. Llega un punto, una empresa gasta millones de dólares en el año, donde, bueno, obviamente no podés estar autorizando cada pequeño gasto, pero a la vez tenés que tener mucho más control. Entonces empiezan a ser necesarios los budgets por área y en esos budgets se incluye la gente. Entonces es bueno, este equipo tiene esta cantidad de gente, si llegamos a este nivel, a esta cantidad de proyectos, puede contratar una persona más con estas características. Pasa a ser un poco más profesionalizado, pero eso que parece complejo lo hace gente que Claro. sabe de vuelta, que se ocupa de eso. O sea, uno empieza a tener como las áreas, el área de operaciones, que es el más grande y son los que brindan el servicio al cliente, y después hay áreas staff, como finanzas, recursos humanos, que prestan, digamos, como, arman como la infraestructura para brindar el servicio. Esto es lo que digo yo, que cuando yo empecé, yo era como, bueno, yo sé deseo, esto va a ser pan comido. Y en realidad hay un montón de cosas, como contratar gente y delegarle tareas, hacerlo onboarding, capacitarla, generar evaluaciones de desempeño para premiar a los que trabajan mejor, generar instancias. ¿Qué pasa si alguien performa mal? ¿Qué se hace? O sea, se hace una instancia de una reunión donde se le plantea las cosas, se le pone un deadline para que mejore, en qué instancia se toma la decisión que obviamente es ideal nunca tomar, pero a veces hay que tomar, de despedir a alguien. Nada, todas esas cosas dejan de ser lo que el dueño piensa intuitivamente que hay que hacer y empiezan a estar un poco más procedimentadas, también para empezar a ser más justo, ¿no? Porque cuanto más estandarizadas estén esas cosas, más justo uno es con la Claro. gente y mismo también con los clientes. A veces esto de decir, no, nosotros controlamos cuántas horas se le dedica a cada cliente porque eso nos permite saber la rentabilidad. Y uno dice como, bueno, se pierde la cuestión más boutique, más artesanal. Pero en realidad lo que te permite de vuelta es ser más justos con los clientes, porque tener información de efectivamente, no sé, yo cuando empecé por ahí le dedicaba más a un cliente porque me gustaba más el proyecto. ¿Me explico? Ahora es como que ya no se puede hacer eso. Pero bueno, sí, ya no me acuerdo cuál era la pregunta. No, me lo has contestado bien, porque al final básicamente es que conforme vas creciendo puedes permitirte, ¿no? Contratar más y que las propias necesidades te van diciendo a quién tienes que contratar y dónde, más o Exactamente, menos. exactamente. Paso a ser más formalizado y estandarizado y
predecible. Lo mismo el marketing, la venta. Al principio es como, bueno, hagamos todo y vamos viendo, y luego empieza a ser un poco más, vamos a hacer este proyecto y vamos a ver si funciona para mejorar nuestra marca o para atraer más clientes. Y bueno, así también es como una empresa, creo yo, trasciende a uno. Si uno no puede generar esa estandarización, nada, el founder se muere o se quiere retirar o lo que sea y la empresa se cae a pedazos. Lo he visto en un montón de pymes, ¿no? Empresas chiquitas que incluso después, viste, pienso más en industrias tradicionales, ¿no? Pero después el dueño quiere como delegársela a los hijos, ¿no? Y que es algo, y los hijos no tienen ni idea de cómo hacerlo. Bueno, la idea nuestra siempre fue que sea una empresa que nos trascienda y que el día de mañana pueda funcionar sin nosotros en absoluto el futuro lejano en el que nos querramos retirar o nos muramos. Qué trágico, ¿no? Porque nos pisa un camión mañana. A ver, todas las posibilidades siempre están abiertas. Una de las cosas que comentaste, que de los retos que tuvieron, es encontrar esos puestos intermedios, ¿no? Que actuaran un poco como dique de, vale, aquí se forma este grupo y se encarga de esta sección y demás. ¿Cómo se gestiona o cómo se afronta también la parte de los más juniors, ¿no? Sobre todo con esta incertidumbre que pueden tener muchos de ellos con, bueno, yo ahora estoy haciendo mi trabajo lo mejor que puedo, pero no tengo idea de si en un futuro desde arriba van a decidir de no, ya se deja de contratar o se corta presupuesto porque ciertas tareas ya las automatizamos, metemos IA o lo que sea. Sí, ahí nosotros lo que intentamos hacer, primero los juniors, por definición, es gente sin experiencia o con poca experiencia. Lo que tratamos de hacer es tenemos que medir, predecir potencial. La idea cuando uno contrata a un junior no es contratarlo porque tuvo, no sé, el mejor promedio en la universidad o porque tuvo su primer pasantía en una empresa muy grande, que son de vuelta las pocas cosas como que podés tener de experiencia, sino tratar de predecir, bueno, esta persona puede tener proyección de crecimiento. Nosotros no nos interesa contratar juniors para que se queden toda la vida como juniors. Nos interesa contratar gente y que esa gente crezca. Entonces, hay cuestiones como la ambición, la capacidad de aprendizaje, de adaptación, la capacidad analítica, son mucho más difíciles de medir, pero por ahí te pueden prever que alguien puede después crecer. Y después otra cosa que trabajamos mucho es el proceso de crecimiento interno. O sea, todas las personas en Eleven tienen una evaluación de desempeño semestral con una posibilidad de ascender al seniority siguiente. Todas las personas tienen un seniority especificado, que eso también obviamente implica distintas escalas salariales. El seniority es más alto, incluso bonos atados a performance o a resultados del área o de la empresa. Entonces eso también, que lo conocen todos cuando entran, genera una zanahoria, por decirlo de alguna manera, de bueno, yo hoy soy junior, si performo bien, llevo estos objetivos, en 6 meses o en un año puedo ser senior. Si lo hago todo bien, puedo pasar a ser senior. Y también ellos ven cuando entran que hay casos de compañeros que fue así, que fueron creciendo. De hecho, siempre es mejor, a veces no podés, lamentablemente a veces es necesario traer talento de afuera con experiencia, digamos, externa, porque a veces los aprendizajes internos no son suficientes. Por ejemplo, esto, para recursos humanos necesitamos en su momento tuvimos que traer a alguien que ya tuviese experiencia contratando, porque si solamente aprendía con Eleven, me explico, como Claro. que necesitabas traer la experiencia de afuera. Pero después está muy bueno siempre poder promover a alguien de adentro en lugar de traer talento de afuera. Por un montón de razones, conoce la cultura, conoce los clientes, conoce como la forma de trabajar de Eleven. Entonces creo que es eso, como que intentar traer talento ambicioso y que quiera crecer, no que se quiera quedar como junior y hacer una tarea repetitiva, porque tal cual, o sea, no sabes si en 6 meses va a seguir existiendo esa tarea, y mostrarles la forma de, bueno, mira, si vos haces esto, vas a crecer, vas a cobrar más, a empezar a tener gente a cargo, a partir de cierto seniority. Entonces, como que esté esa posibilidad de crecimiento, y bueno, eso es un poco como uno trata de atraer buen talento. Bueno, me parece que tiene mucho sentido. Por un lado, los motiva esa gamificación también para que tengan claro cuáles son sus objetivos y demás. Y supongo que ahí mismo también se incluye todo el hecho de, bueno, si por tu capacidad y por tus aptitudes podés rendir hasta este punto, seguramente estén incentivando también el hecho de si existe o sacan una nueva herramienta X en la que te puedas apoyar para hacer más de lo que hacías, es algo que también ustedes van a terminar valorando, ¿no? No, totalmente, totalmente. Estamos en una industria de mucha innovación y también creo que las empresas
digamos, las empresas tradicionales tenían como su área de I+D, ¿no? Como que se innova en aquel departamento y mientras tanto estamos acá los operarios haciendo la tarea repetitiva hasta que nos traigan del departamento, ahora se hace de esta otra forma. Hoy en día en las consultoras no pasa eso. Todos somos nuestro propio departamento de I+D y tenemos que dedicar, como Edu, el martes a la tarde a actualizarnos. Y totalmente, totalmente valoramos mucho esa innovación y esa mejora y esa propuesta. Y también lo importante es que los objetivos estén alineados con eso, los incentivos estén alineados con eso. O sea, que alguien si logró automatizar tenga el incentivo para mostrarlo y que lo pueda automatizar toda la empresa y no el incentivo perverso de hago de cuenta que no lo logré automatizar todavía, tengo 2 horas más para desayunar a la mañana porque vendo que estoy haciendo esto manual y en realidad yo lo automaticé. Pero sí, totalmente. Es importante y los valores de la empresa, y tenemos un tamaño todavía controlable para poder tener eso, obviamente no es lo mismo una empresa de 300 o de 3.000 personas, se alineen a esa evolución constante. De hecho, en nuestros valores, valor principal, el primero que está anunciado es evolución constante porque es lo que creemos nos define. Muy bueno. Pasamos a el bloque 3, que es sobre la visión actual del SEO. Vi hace poco una publicación tuya en LinkedIn, que la voy a leer aquí para nuestros espectadores y luego hablamos sobre ella. En la publicación habías puesto: cada semana veo lo mismo en reuniones con equipos de marketing y contenido. Toneladas de artículos generados con IA, performance plano y una sensación generalizada de que estamos publicando pero no estamos conectando. Y a esto dijiste que la inflación de contenido ya llegó, la velocidad subió, pero el valor bajó. En Eleven, nuestro equipo de contenido SEO trabaja con decenas de marcas en toda la región y en el último año, entre aprendizajes, análisis y muchas pruebas, llegamos a una conclusión simple: que hoy el verdadero desafío no es producir más, sino producir con propósito. La verdad es que me pareció una frase que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque ahora es más fácil que nunca generar contenido, pero posiblemente más difícil que nunca encontrar el propósito de por qué vamos a hacerlo o qué es lo que queremos transmitir, ¿no? Totalmente. Nosotros cuando empezamos el servicio de creación de contenidos, que es un servicio que ofrecemos tanto independientemente, o sea, podés contratar a Eleven para que te genere un blog, solo para que te genere un blog, como integrado en estrategia SEO, que generalmente lo hacemos de esa forma y es donde aportamos más valor. Cuando empezamos este servicio decía, bueno, era prioritario poder generar grandes cantidades de contenido y contenido que pudiese escalar, ¿no? En cantidades, quiero decir. De vuelta, pre-IA había un diferencial en lograr ser una agencia que le dé lo mismo generar 8 contenidos o 500 en cuanto a calidad, en cuanto al proceso, a la forma de entregarlo, la forma de revisarlo, la velocidad, etc. Hoy en día esa escalabilidad es mucho más fácil de conseguir, ¿no? Porque la parte, si se quiere, más operativa del contenido se puede automatizar mucho más. Si bien sigue habiendo una parte humana, esa parte humana es proporcionalmente menor. Entonces, hoy por hoy nuestro diferencial en la creación de contenido no está tanto en que puedo generar esta cantidad de contenido, porque siempre va a haber alguien dispuesto a hacerlo más barato, sino en generar contenido para que performe bien, para que traiga tráfico, para que traiga clientes, generar contenido e integrarlo a la estrategia SEO, generar contenido y luego hacer un muy buen análisis de los datos y de la información de qué está performando bien y por qué, performar contenido que nos ayude a aparecer más en los LLM. Bueno, o sea, un montón de cosas que por ahí no están tan atadas a te hago mucho contenido y te lo hago rápido. Hay marcas que todavía lo necesitan y necesitan generar contenido rápido y corregirlo con humanos y que sea un proceso ágil y sencillo. Sí, o sea, cambió mucho la verdad el servicio en ese sentido, específicamente lo que tiene que ver con contenido escrito. Bueno, audiovisual también, pasa que nunca nos metimos mucho ahí, pero también lo mismo, lo que es imágenes y video y audio cambió mucho. Pero hoy el diferencial no está tanto en la cantidad, por esto también esto que decía de la inflación de contenido, sino más en la calidad. Y es lo mismo un poco que hablábamos antes, ¿no? O sea, no quiero un junior por las horas que le puede dedicar y contratar a otro junior y que le dedique 8 horas por día y otro 8 horas por día, sino por la calidad que le pueda dedicar a esas horas. Y acá es lo mismo. No es cuestión de si hago 10 artículos en el blog o 100, sino de cuánto tráfico de valor va a traer. La estrategia, en definitiva, se va a repagar por eso, no por la cantidad de palabras. Y es un poco donde estamos orientando esa parte del servicio, que sin duda es la que más cambió
en los últimos años. Sí, sí, totalmente. Otra cosa que te quería preguntar referente al SEO es por la parte de clientes. Vos Mm. estás dentro del área que supongo que el objetivo principal es el revenue del negocio, es decir, que el negocio vaya bien en cuanto a ingresos y gastos. ¿Qué consejos le podrías dar a alguien que nos esté escuchando ahora y que seguramente sea un consultor freelance o como mucho una agencia pequeñita que se está enfrentando ahora a todo el tema de captación de nuevos clientes, ¿no? De decir, bueno, mira, nosotros con toda la experiencia que tenemos, lo que vimos que son teclas en las que mayor engagement podemos provocar con ese cliente potencial son estas. Bien, creo que no voy a inventar la rueda, tampoco sé si se puede inventar la rueda en ventas B2B. Hay un factor de confianza muy grande. Uno cree que le está vendiendo a empresas, pero en realidad le está vendiendo a personas, y uno tiene que lograr que esas personas confíen en uno y confíen en su marca. Pero confíen en uno, de vuelta. Nadie confía en Eleven. La gente confía en la gente que está en Eleven. Después también hay una habilidad importante que es entender las necesidades de la persona que te contrata y los objetivos y los incentivos de la persona que te contrata. A veces uno se enfoca mucho en, no sé, ir a un lead y decirle, tenés esta oportunidad de tráfico que estás perdiendo, antes de preguntarle a esa persona qué es lo que vos querés conseguir. ¿Querés conseguir? No sé, ahora nos está pasando mucho que nos llegan preguntas de gente que se quiere posicionar, quiere aparecer en los LLMs porque su jefe le dijo hay que estar en ChatGPT y no entiende nada, el jefe no sabe si hay que estar, si le va a traer tráfico, es más una cuestión medio de FOMO que se generó en la empresa. Y bueno, por ahí la forma de entrar y sumarlo como cliente es apoyarlo en esa, digamos, cuestión más política interna que necesita vender internamente y a su vez darle soporte en otras cosas por ahí que le puedan traer más resultados. Pero si uno lo lleva directamente a la parte de esto te va a traer más resultados, capaz es como que no machea con lo que esa persona está buscando o te está diciendo. Pero después en cuanto como a qué palancas mover, de vuelta, no existe para mí en B2B o es muy difícil el growth hacking, ¿no? Todas esas cosas como el marketing de guerrilla y demás. Creo que existe si vendés cosas que se puedan comprar rápido, pero acá son procesos largos, hay mucho interés compuesto, hay mucho de construir a largo plazo, sembrar y después regar. Veo que mucha gente siembra y después se olvida de regar, ¿no? O sea, no es solamente ir a un evento, sino ir a un evento y después los contactos, trabajarlos, o sea, tenerlos en el radar, ayudar a gente desinteresadamente. Creo que si hay algo que he aprendido en los últimos años desde la parte comercial de Eleven es que en B2B no hay que tratar de encontrar el retorno rápido en las acciones. Se nota cuando alguien está buscando el retorno rápido. O sea, si yo viniese a este podcast diciendo, ¿cómo esto me puede traer clientes? ¿Será que Matt capaz necesita después una consultoría C y me va a pasar un cliente? ¿O será que por ahí hay un oyente? No, bueno, no lo tenés que pensar de esa forma. Tenés que decir, yo voy, trato de contar de lo que sé, tal vez a la gente le resulte interesante y después no sé si en 6 días, 6 meses o 6 años van a necesitar algo y van a decir, Cluster es el que habló esa vez de tal cosa, y se van a generar relaciones y eso después va a generar ventas. Lo que pasa es que, bueno, entiendo que no es muy fancy este discurso. Es mejor que yo te diga, no, ¿sabes lo que se hace? Un lead magnet, eso le tiras anuncios de Facebook, lo cruzás con no sé qué cosa. Nada, a ver, a mí todo lo que tiene que ver con marca personal y contenido me reditúa siempre, pero me reditúa con un lag de tiempo muy grande. Una de las empresas más grandes con las que nosotros trabajamos hoy en día, conocí a uno de los decisores porque di una charla en una universidad hace como 5 años. Cuando di esa charla no pensé cómo esto puede traer clientes, ¿viste? Y además de vuelta se nota cuando una persona está con ese enfoque, ¿viste? Como acción, clientes, acción, clientes. Nada, eso. Después, obviamente, a medida que fuimos creciendo en equipo, pudimos empezar a hacer ciertas acciones y dedicarle tiempo y dedicarle recursos. Sí recomiendo que no hagan nada que no puedan sostener en el tiempo. Como que nada, nosotros hacemos el cambio, lo hacemos todos los años. El poder del interés compuesto es muy potente. Eh, si querés hacer contenido para redes sociales y sos vos solo, elegí una red social, elegí un tema, elegí un formato. No digas voy a hacer un podcast y voy a hacer webinars y voy a hacer entrevistas presenciales y voy a hacer un blog con B corta YouTube filmándome por el mundo. Pero no te va a alcanzar la vida. Voy a trabajar 5 redes sociales a vez. No, no vas a poder. No vas a poder hacer un blog y un podcast y videos y estar en Twitter y estar en LinkedIn. Elegí uno y ahí sí priorizada por ahí donde estén tus potenciales clientes. Pero después no hay secretos. Es construir a largo plazo, eh, ayudar a la gente eh, y, y sembrar. Sembrar, regar y después vuelven.
De vuelta, es medio aburrido como consejo, pero es la realidad. Sí, yo creo que a nosotros nos ha pasado un Hay poco. que disfrutar del proceso, ¿no? Al final, cuando creas una Claro, marca, tienes que disfrutar del proceso. Totalmente. Eso también es, eso totalmente, totalmente. Yo soy, este año empecé de forma más, mira, así profesional. Empecé de forma más constante a hacer running. De hecho, hace 2 meses corrí mi primera maratón. Y todo lo que tiene que ver con running o con ir al gimnasio y eso, si solamente estás pensando en el objetivo final, o sea, es muy difícil preparar una carrera solamente enfocado en romper tu marca en esa carrera, porque el día que tenés que despertar un domingo a las 6 de la mañana, correr 30 kilómetros bajo la lluvia para entrenar, no te vas a levantar. No existe la motivación. O sea, no es tan potente la motivación, quiero decir. Entonces, si uno se levanta y dice, bueno, está bueno porque me gusta salir a correr bajo la lluvia este domingo, es mucho más fácil que si solamente pensás en el objetivo final. Entonces, sobre todo en esto no existe llegar. ¿Qué es llegar? Yo cuando hace 5 años pensaba por ahí que llegar era facturar X. Y después llegás si querés 2X. O sea, el mundo capitalista, si algo que tiene es que siempre te va a poner una meta más ambiciosa adelante. Entonces, nunca vas a estar satisfecho. Nunca vas a decir, uy, llegué. Listo, lo logré. Entonces, coincido 100% con eso, Edu. Los esfuerzos que uno planea, si los va a querer mantener en el largo plazo, bueno, un poco los tiene que disfrutar. Si a uno no le gusta en absoluto exponerse a hablar y no que tu plan no esté basado en hablar, que esté basado Sí. en algo que disfrutes un poco más. sí. Por eso todos los que comentan sobre hacer mucha introspección y conocerte bien como persona, dicen que luego te ayuda a montar todo esto porque va sobre una base que tiene sentido y no es simplemente por lo que está de moda en ese momento, ¿no? Igual Que quiero, hay quiero decir mucho. una cosa, perdón, Marc, que te súper interrumpí, pero voy a decir una cosa que medio contradice lo que yo decía antes. Cuando uno es bueno en algo, lo empieza a disfrutar también. Ojo, ¿eh? O sea, esto de, no, bueno, a mí no me gusta, no sé, no me gusta ir a eventos. Bueno, igual también a veces hay que probar, porque cuando uno empieza a ser bueno, por eso también, no sé, la otra vez me preguntaron, ¿cómo se da una buena charla? Como, ¿qué consejos para dar una buena charla? Y la respuesta era, hay que dar charlas, o sea, como te tenés que poner, y después tenés que ser bueno recibiendo feedback para mejorar. Si uno hace algo y después pide feedback y no lo toma, y me parece que hablas muy rápido, no, ¿qué sabrás vos? No, me parece que fue muy vago o demasiado técnico. No, y seguís haciéndolo igual, bueno, no vas a mejorar nunca. Entonces, un poco contradiciendo mi punto anterior, creo que cuando uno empieza a ser bueno y empieza de a poco a ver los resultados de ese interés compuesto, a veces le termina gustando cosas que no pensaba que le iba a gustar. Así que hago ese asterisco. Sí, quizá es que también te guste algo relacionado con eso, ¿no? Porque a lo mejor a mí me gustan los eventos de SEO, me parecen interesantes, pero me da mucho miedo, mucha incertidumbre dar una charla. Pero te gustan los congresos, lo que no te gusta es el proceso de subirte porque te falta todavía esa confianza y esa experiencia para darlas bien, pero hay algo relacionado con eso que te gusta, es como cuando empezás un deporte y los primeros meses son malísimos, pero aún así vos seguís viendo en YouTube, en la tele, donde sea, cosas de ese deporte, ¿no? Entonces buscar un poco Bueno, esa relación. la tolerancia a la frustración es una habilidad tremenda. Esa resiliencia a ser malo en algo y seguir intentándolo, para mí Muchísimas es una habilidad gigante, porque mucha gente prueba algo, no sé, va a jugar por primera vez al tenis. Sos malísimo la primera vez que vas a jugar al tenis, pero es lógico, nunca tuviste una paleta en la mano que le tiene que pegar una pelota. O sea, es como un concepto súper raro si te lo pones a pensar. Pero bueno, hay gente que toma 2 clases, no, soy malo, lo abandona. Entonces solamente profundiza en lo que es bueno. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que dice, no, yo soy malo en las matemáticas? Y eso es algo que se repitió a sí mismo desde los 10 años y le bloqueó toda una rama de la vida. Soy malo hablando, soy malo y vas a ser malo al principio. También es amigarse con eso y ahí sí disfrutar el proceso de aprender y compararte con vos mismo. Es decir, sigo siendo malo hablando, a diferencia de vos, Matt, que diste una charla en el SEO Camp 2022, creo que fue bárbaro, 2023, espectacular, gran charla de SEO local, la pueden buscar en el YouTube y leer. Pero digo, en lugar de decir, uy, no soy tan bueno como Matt dando charlas, podés decir, sigo siendo malo, pero mucho mejor que hace 2 semanas. Y que esto sea lo que te motive. Sí, sí, Totalmente. totalmente. Te quería preguntar también por el SEO en Latinoamérica. Se decía hace algunos años, ¿no?, que Europa está a 3 años del SEO de Estados Unidos y Latinoamérica a 3 años del que se hace en Europa. ¿Crees que esa No sé si diferencia no es, sigue existiendo? no sé si no es mía esa frase, mira lo que te digo. No sé Podría si ser, podría. no. Yo no la No conocía, sé así si. que podría ser. Mejor aún, ¿lo seguís pensando en ese caso? Sí, e incluso también me acuerdo cuando tuve esa teoría, entre muchas comillas, pero me acuerdo también que yo decía,
El problema de eso es que, claro, cuando pasan 3 años el SEO ya es distinto. Entonces, de hecho, ahora si te pones a pensar ahora comparado con hace 3 años, es muy distinto. Bueno, no había ChatGPT hace 3 años. Y de ahora comparado con dentro de 3 años también va a ser muy distinto. No, creo que se acortó la brecha. Creo que se acortó. Lo que sí hay, obviamente, es una diferencia de inversión y de demanda de SEO muy grande. España, si no me equivoco, tiene la misma población que Argentina, pero el doble de PIB per cápita. Si vos tenés el doble de riqueza, bueno, eso sobre todo en sectores del conocimiento y de servicios, va a implicar mucha más inversión y mucha más demanda de SEO. Y por algo también hay muchos más SEOs y muchas más agencias SEO y profesionales y demás. En Latinoamérica creo que esa diferencia se acortó en los últimos años. Seguimos un paso atrás de Europa, un paso largo. Y bueno, sí creo que hay una oportunidad grande en Latinoamérica para los que ofrecemos servicios SEO y para los que nos dedicamos al SEO. O sea, sigue siendo un sector donde hay más demanda que oferta, aunque haya menos que en otros países. Entonces, nada, o sea, yo no conozco SEO sin trabajo. La gente que sabe algo de SEO trabaja en grandes empresas, en company, en Latam, en esta disciplina. Sigue siendo una ocupación muy de nicho. Así que lo veo mejor, lo veo creciendo. Eh, Veo ahora este año con este FOMO que generó ChatGPT y aparecer en los LLMs. De vuelta, mucha gente quiere aparecer en los LLMs sin pensar si se va a repercutir en algo en el negocio, sino más como estar en la última, que nos termina beneficiando, ¿no? Como de forma indirecta, porque es como que hacemos, viste, aikido, usamos la fuerza del enemigo para decir, vos querés geo, ¡pum! Es SEO eso también. Uy, y de golpe, viste, están haciendo SEO. Como que este año nos terminó sirviendo como sector, me parece. Al principio del año yo tuve un momento donde dije, esto es a la mierda en términos como de narrativa, o sea, la gente va a enloquecer con esta nueva. Pero medio que yo siento como que nos apropiamos de la burbuja y la estamos redirigiendo hacia un lugar sano. O eso es lo que quiero creer, por lo menos. Y por nuestra parte, por la parte que nos toca, SEO local en LATAM, ¿cómo lo ves? ¿Crees que una pyme de Latinoamérica se puede permitir servicios de SEO local y que le resulte rentable? ¿O está todavía eso ahí un poco... No, en SEO local sí veo que estamos bastante más atrasados comparado por ahí con otras disciplinas dentro del SEO, como puede ser ASO, SEO para e-commerce. Ahí siento que estamos un poco más de igual a igual. En SEO local sí hay mucha oportunidad, muchísima oportunidad para las empresas de Latinoamérica, sobre todo empresas grandes que tienen muchas sucursales físicas, o no sé si muchas, pero digo, empresas que Vale. facturan mucho y que en una estrategia de SEO local van a poder ver rendimientos en el mediano plazo. Y ahí sí hay un desconocimiento todavía grande en los profesionales de marketing. También lo que pasa es que muchas veces son empresas que, bueno, son poco en lo offline y no en lo online. Entonces, por ahí es como una importancia mucho menor al marketing online. Entonces, las empresas que sí saben de esto y sí lo hacen bien tienen como un diferencial más grande porque hay mucha menos competencia. Mucha menos competencia. Sí, de vuelta, obviamente, hay menos, que haya menos conocimiento hace que muchas veces uno tiene que educar a la hora de vender y eso es una dificultad. O sea, es mucho más fácil venderle a alguien que entendió que necesita el servicio que a alguien que vos sabés que lo necesita, pero esa persona todavía no lo sabe. Porque muchas veces cuando uno va con ejemplo, ¿no? Uno va con una empresa y le dice, necesitas ser local, estás perdiendo toda esta oportunidad. Y la persona capaz te dice, bueno, pero si yo no, o sea, si hago de cuenta que nunca me escribiste, mi jefe no se va a enterar que estaba esta oportunidad y la desperdiciamos. O sea, el costo de oportunidad de no hacer algo muchas veces no se percibe tanto. Entonces tiene esa desventaja, pero hay una oportunidad muy grande, muy, muy grande para hacerse local. Yo aquí he Mm. detectado en la parte de SEO local que quizás el problema pueda ser la falta de formación dentro de LATAM, porque a nosotros este último año sí que nos ha llegado bastante gente de LATAM y tal, y hubo uno que me llamó mucho la atención porque comentaba en otro grupo, imagino que él no sabía que estaba ahí, estaban como recomendando entre ellos, ¿sabes? Jinja SEO, la academia y tal, y uno decía, lo voy a pagar, pero me va a costar, voy a tener que estar 3 semanas comiendo arroz y tal. Y entonces yo pensé, digo, "Joder, aquí, o sea, estoy seguro de que hay mucha demanda, que hay pocos profesionales en Latinoamérica, pero que al final el mayor problema es en que no pueden permitirse a lo mejor la formación más cualificada que puede haber en España y no han hecho todavía una formación para ellos que pueda ayudarse, o sea, para que les sirva para ayudarse. Entonces, yo creo que
un poquito por ahí podría estar el problema de esa demanda. Totalmente, totalmente. Y también refuerzo esto que digo de mucha empresa que lo necesita y no sabe que lo necesita. O sea, eso también es como que falta Claro. Sí, el sí. último empujón, porque de vuelta, si vos necesitas algo pero no sabes que lo necesitas, no lo buscas proactivamente. Entonces es más difícil venderlo. Pues, si te parece, para cerrar, últimas dos preguntas. Y una de ellas es, ¿qué proyecto o idea te ilusiona más de cara ya a 2026? Porque el 25 prácticamente terminó. Uy, muy buena, Sí muy se puede buena. decir, Igual para claro, que a lo mejor es... cómo terminó 2025. Yo tengo un listado de cosas todavía para hacer. Bueno, puede ser 2025, si querés. Es simplemente el que más ilusión te haga ahora mismo. No, no, te estaba haciendo un chiste. Me entusiasma mucho Eleven en 2026, seguir creciendo, seguir afianzándonos, seguir mejorando el servicio, lanzando nuevas unidades de servicio. Hace poco empezamos con la unidad de Paid, a pesar de que somos full SEO, poder empezar a ofrecerle Paid, sobre todo a clientes ya existentes, es algo que nos hacía mucha ilusión y pudimos contratar un manager con mucha experiencia para poder brindarlo a la altura que lo queríamos brindar. Así que si bien no es un proyecto nuevo, el proyecto Eleven me entusiasma enormemente. Después tengo un proyecto audiovisual para el año que viene, pero solamente puedo decir eso, que me entusiasma muchísimo, muchísimo. Todavía tenemos que terminar de redondear algunas cosas, pero creo que puede ser algo interesante para mi carrera profesional. Y en abril viajo a Europa a correr la maratón de Viena. Ese es mi objetivo personal del primer semestre, que también me entusiasma enormemente. Así que esas tres cosas, diría. El Y segundo bueno, lo ya... digo cuando vos nos esa- cuentes el formato. Cuando vos nos cuentas Dale, el pues, sí formato que... del evento, cuento el... Buenísimo. Si querés, puedes aprovechar tu visita a Viena y ya van planificando el SEO Camp Europa, ¿no? Porque yo creo que en algún momento van a tener que desembarcar en, en este lado del charco. hay que hacerlo, sin lugar a dudas. Vale, pues la última pregunta no es mía, sino de el último invitado que estuvo aquí, que no es que te haya hecho una pregunta directamente a vos, sino al siguiente invitado. Él no sabía quién iba a ser, ¿vale? Entonces, yo te la leo y vos después, si querés, le puedes dejar una pregunta al siguiente. La pregunta suya es la siguiente. Si el día de mañana la IA llega a un punto en el que haya saturado tanto el mercado hasta el punto de que deje de ser rentable y tuvieras que reinventarte en un sector totalmente distinto, ¿qué harías? Uy, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. No me veo en ningún sector que no sea el sector del conocimiento. Me pasa eso. Hay gente que es como, no, bueno, me reinventaría en la carpintería. No, yo no puedo. Yo no sería bueno en nada que no sea usar mi mente. Creo que me reconvertiría en vender, o sea, pasaría a vender otra cosa. Te estás Suponemos que la IA todavía imaginando, no dominó eso. te estás imaginando en TikTok Shopping ahí vendiendo cosas. No, sí, sí, Te lo sí. haría bien, ¿eh? Yo creo que sería un vendedor de autos, o sea, digo, como Autos. algo, viste, de seguros, una cosa así, o político. Algo que Bueno, implique, que implique vender. Creo que ese sería como la habilidad que traería, sacaría, suponiendo que la IA no nos quita también eso. Muy buena pregunta. ¿Quién la hizo? Sergi, Sergi Ruiz es un invitado que estuvo por ahí, aquí, que de hecho su episodio está bastante bien porque comenta cómo facturó, si no me equivoco, 300 o 400 mil euros con directorios de SEO local. Mirá, Di- O me sea, voy, me voy a ir a directorios de, en escucharlo. plan, Gran pregunta, por mejores cierto. dentistas, cerrajeros, etcétera. ¿Querés hacerle alguna pregunta para el futuro invitado o invitada? Mi pregunta para el futuro invitado o invitada es si pudieses pagar un cartel en una autopista y podés poner una frase, ¿qué frase sería? qué bueno. Parece que están buscando poner alguna en la Panamericana de Claro, es Eleven más y abierta está mi buscando pregunta. ideas. Bueno, bueno, me gusta. Y nada, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo el valor que has compartido. Y si querés decir algo en especial, estos últimos minutos son todo tuyo. Bueno, un placer, la verdad la pasé estupendo, gracias por la invitación. O paso, digamos, el chivo, como se dice por acá, me pueden buscar, ¿verdad? Si buscan Andrés Cluster debería aparecer porque me dedico a esto hace muchos años y no aparezco sin problema. Cuando arranqué en esto había otros Andrés Cluster que aparecían arriba de mi persona y me acuerdo que me lo tomé como algo personal, quiero aparecer yo. Y ahora los 10 primeros resultados son míos, no hay ningún otro tocayo. Eso por un lado y nada, la verdad que
la pasé muy bien, se nos fue 1 hora y pico como si nada. Abierto para cuando quieran hacer la segunda. Para el 10º episodio de la próxima temporada estoy también disponible. Buenísimo, ¿eh? O el Y te 11. reservamos el O el 11. episodio 10 o el 11, el que quieras. El 11, uno de los dos. Perfecto, pues nada, Edu, despide este episodio número 10 de la temporada 5. Bueno, pues después de todo este valor, ¿no? Por parte de Andes Cluster, y si no montáis una agencia como la suya, es porque evidentemente no sois Andes Cluster. Pero sí que podéis hacer otras cosas, como dejar comentarios, dejar likes y comentarnos pues qué os ha parecido. Y podéis dejar ya alguna pregunta, ya de paso, para la próxima temporada, y así nos aseguramos que tiene que venir, ¿no? Ya aquí un montón de preguntas. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado esto. Nos vemos la próxima semana y ser muy felices y adiós. Adiós. Chao, chao.